Imagina una noche en la que las calles se llenan de sombras y risas inquietantes. Halloween, la famosa noche de brujas, está llena de disfraces, calabazas y luces parpadeantes, pero ¿te has preguntado qué hay realmente detrás de esta celebración? Para muchos, Halloween es solo diversión, pero hoy quiero contarte algo que pocos conocen, especialmente desde una perspectiva cristiana. Halloween no empezó como un juego de niños pidiendo dulces, en realidad, sus raíces nos llevan muy atrás, a las antiguas culturas celtas que vivieron en lo que hoy conocemos como Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia hace más de 2000 años. Esta celebración nació en un festival llamado Samhain, pronunciado Soben, un evento central en el calendario celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Para los celtas, esta era una época oscura y desconocida, pues el invierno era una temporada de muerte, frío y hambre, un tiempo en el que la vida se tornaba frágil y el miedo a lo desconocido estaba siempre presente. Samhain tenía un significado espiritual muy profundo. En el imaginario celta, esta noche no era solo una transición de una estación a otra, sino el momento en que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus vagaran libremente entre los vivos. Los celtas creían que tanto las almas de sus antepasados como los seres sobrenaturales podían cruzar de su mundo al nuestro en Samhain. Aunque algunas de estas almas eran benévolas, otras eran temidas, ya que se creía que buscaban venganza o simplemente deseaban causar estragos. Para protegerse, los celtas llevaban a cabo una serie de rituales. Encendían grandes hogueras sagradas, tanto para ahuyentar a los espíritus malignos como para brindar luz y protección a las comunidades. Estas fogatas se consideraban bendecidas por los druidas, los líderes religiosos de la cultura celta, quienes también interpretaban los mensajes que se recibían del otro lado durante Samhain, ya fuera a través de visiones, sueños o signos en el fuego. El uso de disfraces y máscaras surgió también como una protección. Los celtas se disfrazaban para mezclarse con los espíritus, haciendo que los malos espíritus que venían a buscar a los vivos no pudieran identificarlos y, por tanto, no lograran hacerles daño. Se creía que estos atuendos aterradores confundían a los espíritus malignos o, en el mejor de los casos, los espantaban. Las máscaras y los disfraces estaban llenos de simbolismo, no eran solo ropa o decoraciones, sino una forma de camuflaje espiritual. Y si has visto las calabazas talladas y piensas que son simplemente decorativas, aquí va un dato intrigante: originalmente no usaban calabazas, sino nabos. Estas hortalizas eran talladas para representar las almas atrapadas o los espíritus errantes que buscaban un lugar para ir. El propósito era asustar a los espíritus errantes que podían causar daño o atraer mala suerte. Cuando la tradición fue llevada a Estados Unidos, los inmigrantes encontraron que las calabazas, más grandes y fáciles de tallar, podían servir mejor para esta costumbre. Así nacieron las ahora icónicas jack-o'-lanterns. Todo este ritual y simbolismo de Samhain no tenía que ver con la diversión, sino con un profundo respeto y temor hacia el mundo espiritual y la creencia de que esta noche marcaba la frontera entre lo humano y lo sobrenatural. A medida que el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, los líderes de la Iglesia se encontraron con una gran variedad de creencias y prácticas paganas profundamente enraizadas en las comunidades locales. Una de estas tradiciones era el Festival de Samhain, tan importante para los celtas que simplemente no podía ser ignorado ni fácilmente suprimido. En vez de eliminar la celebración, la Iglesia optó por una estrategia que ya había utilizado en otras ocasiones: intentar adaptar la festividad pagana a la doctrina cristiana, dándole un nuevo propósito y simbolismo religioso. Así, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III movió la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre, buscando transformar la víspera de Samhain en una celebración cristiana. El Día de Todos los Santos, también conocido como Allayobs Day o Día de los Santos, fue designado para honrar a los santos y mártires cristianos, aquellos que habían dado su vida por la fe.
El objetivo era desviar la atención de los rituales paganos y concentrarse en la veneración de figuras santas y piadosas, marcando la jornada como una festividad de luz y devoción. Pero como Samaín se celebraba la noche anterior, esta víspera se denominó Alayovs, Eve, o Víspera de Todos los Santos, un nombre que con el tiempo evolucionaría a Halloween. La idea detrás de esta estrategia era cristianizar la fecha y eliminar su asociación con la oscuridad y el ocultismo. Sin embargo, las costumbres paganas de Samaín no se desvanecieron tan fácilmente. Las tradiciones y creencias estaban tan arraigadas en la gente que, en lugar de desaparecer, simplemente se entrelazaron con la nueva festividad cristiana. Los antiguos rituales celtas de protección, los disfraces para engañar a los espíritus y las historias de almas que vagan por la tierra, continuaron, pero ahora envueltos en una mezcla de simbolismo cristiano y pagano. En algunas regiones, se adaptaron los rituales antiguos para mantener a los espíritus a raya y ofrecerles alimentos, un elemento que persistiría como una forma temprana de lo que hoy llamamos dulce o truco. En otros lugares, las hogueras se mantuvieron, aunque ahora bajo el contexto cristiano de iluminar el camino de las almas perdidas. Y a pesar de que los intentos de la Iglesia buscaban purificar y erradicar las asociaciones oscuras de Samaín, la naturaleza dual de Halloween persistió. Con un pie en la veneración de los santos y otro en el miedo a los espíritus. Lo que había comenzado como una estrategia de la Iglesia para suprimir la cultura pagana terminó creando una festividad híbrida en la que, hasta hoy, conviven símbolos cristianos y paganos. Halloween quedó como un reflejo de esta compleja mezcla de creencias, un espacio donde lo sagrado y lo profano coexisten. La fusión de los dos mundos dio lugar a una celebración que, lejos de deshacerse de la influencia de Samaín, abrazó su simbolismo y su misticismo, creando una fiesta ambigua que aún hoy tiene un trasfondo inquietante para muchos cristianos. En lugar de extinguir el misterio y la conexión con el mundo de los muertos, la celebración evolucionó, manteniendo elementos que recuerdan su origen en una época en que la gente creía que los muertos podían vagar entre los vivos. En el siglo XXI, Halloween ha pasado a ser una de las festividades más populares del mundo, especialmente en lugares como Estados Unidos, Europa y cada vez más en América Latina. Esta celebración ha sido adoptada por muchas culturas que, de una forma u otra, la han convertido en una excusa para las reuniones, los disfraces y la búsqueda de diversión. Hoy en día, los niños esperan ansiosos la oportunidad de salir a las calles disfrazados y pedir dulces, y muchos adultos se suman a la celebración con disfraces elaborados, fiestas temáticas y decoraciones de alto impacto. Sin embargo, bajo esta fachada de entretenimiento, se esconde un trasfondo complejo y oscuro que, para muchos cristianos, merece ser examinado con atención. En la sociedad moderna, Halloween parece algo inofensivo, pero si observamos más de cerca, su simbolismo y origen nos llevan a preguntarnos si realmente es tan neutro como aparenta ser. La fiesta está marcada por una estética que incluye símbolos como brujas, demonios, fantasmas, cementerios y calaveras, elementos que representan la muerte y el mundo sobrenatural. Estos iconos no son aleatorios, cada uno de ellos está cargado de un significado antiguo y a menudo sombrío, que recuerda las creencias de los tiempos en los que Halloween surgió, cuando el mundo espiritual y el mundo de los vivos parecían entrelazarse peligrosamente. Desde una perspectiva cristiana, Halloween plantea preguntas profundas. Para muchos creyentes, la Biblia ofrece una guía clara sobre las prácticas espirituales. En diversos pasajes, como Deuteronomio 18, 10-12 o Gálatas 5, 19-21, la Biblia desaconseja participar en prácticas de hechicería, espiritismo y otros actos de ocultismo. Estas advertencias son tajantes. Cualquier práctica que invoque o celebre la magia, la brujería o la comunicación con el mundo espiritual está explícitamente prohibida. Para los cristianos, la idea de un Dios que condena la brujería y la hechicería plantea un conflicto directo con los símbolos que abundan en Halloween. Aunque muchos ven la fiesta como un juego inofensivo,
los elementos que representan la muerte, lo oculto, y los personajes sobrenaturales permanecen en conflicto con los principios cristianos. Este choque de valores lleva a una pregunta esencial: ¿es posible celebrar Halloween sin adentrarse en estos aspectos espiritualmente oscuros? Si bien para algunos Halloween no parece involucrar ninguna forma de invocación directa de espíritus, el simbolismo y las prácticas siguen evocando lo oculto y lo místico, lo que podría, de acuerdo con ciertos puntos de vista, abrir la puerta a influencias negativas. Aquellos que provienen de contextos donde el ocultismo es una realidad más cercana, como expracticantes de magia o personas involucradas en prácticas espirituales alternativas, advierten que ciertos rituales o elementos simbólicos, aunque parezcan inocentes, pueden tener connotaciones más profundas que la mayoría no percibe. Para muchos cristianos, Halloween puede parecer contradictorio con su fe. ¿Por qué celebrar una festividad que, aún en su versión moderna, sigue girando en torno al miedo, a la muerte y a símbolos que representan fuerzas contrarias a los principios de la luz, la vida y la verdad? Es difícil para algunos reconciliar la imagen de un niño disfrazado de demonio o bruja con el llamado bíblico a apartarse de toda apariencia de mal, 1 Tesalonicenses 5:22. Aunque para muchos Halloween ha perdido su conexión original con el misticismo y se ha convertido en algo comercial y decorativo, para otros, los símbolos y el mensaje implícito siguen manteniendo un tono oscuro y en contra de los valores cristianos. Incluso desde un punto de vista psicológico, Halloween está cargado de miedos primarios y arquetipos oscuros, como la figura de la muerte, los fantasmas y lo desconocido. Para algunos cristianos, la exposición repetida y despreocupada a estos temas podría desensibilizar a las personas, especialmente a los niños, sobre la gravedad de estos símbolos y su posible impacto espiritual. Para los cristianos que buscan vivir una vida conforme a su fe, la idea de participar en una festividad que trivializa lo oscuro y lo sobrenatural puede parecer incongruente con sus valores. En última instancia, muchos cristianos ven Halloween como una oportunidad para reflexionar sobre lo que celebran y el impacto que estas celebraciones tienen en sus vidas espirituales. Algunos optan por no participar, mientras que otros adaptan la festividad a una versión que consideran más segura o alineada con su fe, como una celebración del Día de Todos los Santos o reuniones de disfraces sin símbolos oscuros. La ambigüedad que rodea a Halloween, con su mezcla de diversión y simbolismo macabro, invita a cada cristiano a hacer una pausa y evaluar hasta qué punto es inofensivo y hasta qué punto permite que elementos espirituales ajenos a su fe se cuelen en su vida. Para muchos cristianos y expracticantes del ocultismo, Halloween representa mucho más que una simple celebración. Hay quienes creen que participar en Halloween, aún de manera superficial, puede abrir puertas espirituales que no son evidentes a simple vista. Esto no implica necesariamente que cada actividad de Halloween invoque fuerzas oscuras, pero sí sugiere que algunos elementos y prácticas están vinculados a realidades espirituales profundas. Para estos individuos, el simple hecho de incorporar símbolos y rituales que evocan lo oculto y lo sobrenatural podría crear un ambiente espiritual que no siempre es seguro o inofensivo. Expracticantes del ocultismo suelen advertir que ciertos símbolos y actividades tradicionales de Halloween no son meramente decorativos o recreativos. Por ejemplo, los disfraces de brujas, demonios y espíritus, las decoraciones de calaveras, ataúdes y tumbas, y hasta las tradicionales calabazas talladas con rostros macabros, tienen raíces simbólicas que, según ellos, evocan fuerzas o conceptos relacionados con la muerte, el miedo y el más allá. Para quienes tienen experiencia en el ocultismo, estos símbolos no solo representan la estética de Halloween, sino que pueden actuar como puertas a realidades espirituales. Creen que, al adoptar estas imágenes, aunque sea de manera superficial, las personas están invitando energías que van en contra de los principios cristianos de luz y vida. Este punto de vista no es algo que todos consideren, ya que en el mundo moderno, Halloween suele percibirse como una festividad superficial, sin implicaciones profundas.
Sin embargo, para quienes han tenido experiencias en el ámbito espiritual, advierten que algunos elementos de Halloween pueden ser una forma de invocación inconsciente. No significa que se realicen rituales explícitos de invocación, pero el uso y la representación de estos símbolos se cree que pueden sintonizar con ciertas realidades espirituales, atrayendo influencias que pueden no ser evidentes en lo inmediato. El hecho de imitar o caricaturizar figuras relacionadas con el mal y la oscuridad puede ser visto como un acto de apertura en el que las personas, sin darse cuenta, cruzan una línea simbólica entre lo visible y lo invisible. El concepto de abrir puertas espirituales se basa en la idea de que la atención, la intención y la representación simbólica son aspectos poderosos en la práctica espiritual. Para algunos, los disfraces de seres malignos, los juegos de dulce o truco que emulan espíritus errantes, y las decoraciones de terror son formas de concentrar la energía en temas que la Biblia advierte evitar. Aunque muchos lo consideren inofensivo, hay quienes sostienen que el simple hecho de involucrarse en Halloween puede crear una disposición mental y emocional hacia lo oscuro, lo que según ellos puede hacer que una persona esté más receptiva a energías espirituales ajenas a la fe cristiana. Para estos creyentes, cualquier cosa que conecte con estas fuerzas es algo a tratar con cautela, ya que podría abrir puertas espirituales de manera inadvertida. Las advertencias de expracticantes del ocultismo sobre Halloween suelen ser ignoradas o descartadas en gran medida en la sociedad actual, donde la festividad es vista más como una celebración comercial y cultural que como algo peligroso. Sin embargo, estas personas, que aseguran haber experimentado los efectos de esas fuerzas espirituales, ofrecen una perspectiva única y más sobria. Su postura es que Halloween es una invitación a celebrar y trivializar temas y símbolos que, desde su experiencia, poseen un peso espiritual que debería tomarse en serio. Advierten que incluso si no se pretende invocar o abrirse a lo espiritual, la intención no siempre protege de las influencias que ciertos símbolos y prácticas pueden atraer. Para algunos cristianos, la advertencia de quienes han dejado el ocultismo resulta especialmente relevante. Ellos creen que al escuchar estas experiencias, uno puede entender que no todas las prácticas culturales son espiritualmente inofensivas. Participar en Halloween, entonces, se convierte en algo más que una elección de entretenimiento, es una decisión que puede impactar la vida espiritual, incluso si parece inofensiva a primera vista. La reflexión que proponen es la de analizar profundamente el impacto espiritual de cada práctica en la vida cristiana, entendiendo que la participación en ciertas celebraciones, aunque parezca inocua, podría ser un paso hacia influencias espirituales que no se ven, pero que muchos aseguran que existen. Halloween es, sin duda, una noche cargada de simbolismos antiguos que se han ido transformando a lo largo de los siglos. Esta festividad se presenta como un evento alegre y despreocupado, lleno de disfraces, dulces y diversión, pero cuando se analiza a fondo, Halloween revela una compleja mezcla de costumbres, creencias y prácticas espirituales que, en sus orígenes, eran tomadas muy en serio por las culturas que las practicaban. Detrás de los juegos y las calabazas, los disfraces y las decoraciones, existen significados que tienen su raíz en una conexión más directa con lo oculto y lo sobrenatural, que para muchos puede llegar a ser perturbadora. Históricamente, Halloween no solo era una noche para rendir homenaje a los muertos o alejar a los espíritus malignos, sino también un momento de transición entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los celtas y otros pueblos antiguos creían que esa noche, las barreras entre estos dos mundos se volvían más delgadas, lo cual hacía posible el cruce de almas y otras entidades al mundo de los vivos. Durante Samhain, el festival celta en el que se origina Halloween, los rituales y las ofrendas no eran solo un espectáculo, eran prácticas profundamente espirituales y, a menudo, de protección. Usar disfraces no era una broma o un juego, sino una táctica para pasar desapercibido ante espíritus malignos que podían rondar el mundo terrenal en esa noche de misterio. Para aquellos que miran Halloween desde una perspectiva cristiana, estos simbolismos no pasan desapercibidos.
Cada elemento, desde las brujas hasta los fantasmas y las decoraciones de calaveras, puede verse como un recordatorio de lo que la Biblia advierte: que el mundo espiritual es real y que no todas las influencias son neutrales o inocentes. Halloween, aunque ahora es un fenómeno cultural, sigue incorporando elementos de lo oculto y el terror, temas que, desde una perspectiva cristiana, deben manejarse con prudencia y discernimiento. Para algunos, participar en Halloween sin entender sus raíces o sus símbolos puede ser como un acto de aceptación inconsciente de valores o prácticas que contradicen la fe cristiana, aun cuando no haya una intención directa de honrar esos simbolismos. Entonces, al final del día, cada persona tiene la responsabilidad de evaluar qué valores y tradiciones quiere adoptar y cuáles podrían entrar en conflicto con sus creencias. La fe y las prácticas religiosas son cuestiones personales y profundas, y muchos cristianos prefieren evitar Halloween porque creen que sus elementos contradicen su llamado a vivir en luz, amor y vida en Cristo. Para ellos, es fundamental considerar el impacto de cada celebración en su vida espiritual y optar por lo que fortalezca su conexión con Dios, en lugar de abrirse a influencias que podrían ser contrarias a su fe. Halloween, al observarse bajo esta lupa, deja de ser únicamente una fiesta divertida para algunos y pasa a ser un recordatorio de que, en ocasiones, lo superficial esconde raíces que nos conectan con tradiciones y creencias mucho más profundas y, a veces, oscuras. Entender estos aspectos permite a las personas tomar decisiones informadas que pueden ayudarles a ver esta noche desde una perspectiva más crítica y reflexiva, tal vez decidiendo celebrarla de una manera distinta. O tal vez optando por abstenerse. Cada uno elige el camino que mejor refleje su fe, pero al conocer la historia y los significados de Halloween, se vuelve posible tomar esa decisión con una conciencia más plena y, quizás, ver esa noche de brujas con otros ojos.